Felices Pascuas de Resurrección, queridos hermanos y amigos. Les saluda su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Empezaré mi reflexión con una pregunta. ¿El miedo es bueno o es malo tener miedo? Muchas veces nosotros pensamos que el miedo es malo, y más hoy Jesús dice no tengan miedo, y Juan Pablo II era uno de sus lemas, como decíamos en días pasados, que él siempre decía no tengan miedo. Hay que pensar que el miedo en sí mismo no es malo. El miedo es una de nuestras emociones que están dotadas en nuestro cuerpo y que forman parte de nuestra supervivencia. Imagínense, si no tuviéramos miedo ante un terremoto, pues aunque se estuvieran cayendo las paredes, pues yo seguiría haciendo las cosas que estaba haciendo en mi casa. Si no tuviera miedo ante las inundaciones que hemos tenido en Monterrey, por ejemplo, pues no nos resguardaríamos en nuestros lugares, en nuestros hogares, y seguiríamos en las calles, aunque estuviera el aguacero a todo lo que da. El miedo nos puede ayudar a continuar con vida incluso. Pero lo que debe de ser es no tenerle miedo al miedo. O sea, que el miedo no nos paralice. ¿Por qué comento esto? Porque tanto la primera lectura como el Evangelio de hoy puede aplicarse. La primera lectura, a diferencia del tiempo ordinario y de Cuaresma, que la primera lectura normalmente es del Antiguo Testamento, ya en Pascua, la primera lectura estaremos meditando los Hechos de los Apóstoles, que es donde narra el nacimiento de esta nueva iglesia de Cristo. Entonces el día de hoy, la primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y del 22 al 33. Y nos narra cómo Pedro, después de Pentecostés, sale a predicar a un Jesús resucitado. Ese mismo Pedro que negó 3 veces a Cristo por miedo a que lo apresaran y que estuvo encerrado después de la muerte de Jesús junto con los demás apóstoles, ese mismo Pedro es el que sale hoy a predicar aún y que estuvieran las autoridades presentes y que lo pudieran escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre el Pedro anterior y el Pedro nuevo? Bueno, que Pedro ya tuvo una experiencia con Jesús resucitado, ya convivió con él, ya recibió el Espíritu Santo. Y ahora quizá humanamente siga teniendo miedo a que lo maten, pero sabe que Cristo está con él y por eso incluso les echa en cara de alguna manera lo que hicieron. Como siempre les voy a leer solamente un párrafo de esta primera lectura. Dice, el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las cadenas, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. O sea que Pedro sale a anunciar a un Jesús resucitado, a un Jesús que le dio ese valor para vencer el miedo y para salir adelante y ser testigo. De esto meditaremos junto con el Evangelio. Fíjense cómo en el Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulos 28, versículos del 8 al 15, dice, después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Recordemos que ya el ángel les había dicho que Jesús había resucitado, que ya no estaba muerto. Aún así, la sorpresa y la alegría no les quitó el temor, ellas seguían corriendo llenas de temor. Y dice entonces que Jesús se les aparece y les dice, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allá me verán. Este acontecimiento de Jesús resucitado tuvo 2 grupos de testigos.
Primero, estas mujeres que acabamos de decir, pero también los soldados fueron testigos de lo que sucedió, y también, igual que las mujeres, los soldados tuvieron miedo. Fíjense, los dos grupos tienen miedo. Dice la palabra de Dios que los soldados estaban como muertos. Nada más que al ver que Jesús ya no estaba, las mujeres tuvieron miedo y alegría. Y aquí los soldados tenían miedo y angustia. ¿Por qué? Porque pues los iban a echar en cara que no habían cumplido con su propósito de cuidar ahí, y temían al castigo que le iban a dar sus jefes, sus superiores. Pero las mujeres, ante ese miedo y alegría, corren a avisarle a los apóstoles lo que sucedió, a compartir ese acontecimiento. En cambio, los soldados van a buscar a los sumos sacerdotes, fíjense, pues obviamente no fueron con sus superiores romanos a decirle, van con los sumos sacerdotes y les explican lo que pasó, y ese miedo al castigo por lo que piensan que hicieron mal, los hace que acepten el soborno, y dice que los sumos sacerdotes les dan una cantidad de dinero, una fuerte suma de dinero, para que esparzan una mentira, para que digan que los discípulos se robaron el cadáver y para hacerlos creer que resucitó. Y dice aquí, ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo escribió alrededor de 40 o 50 años después de la muerte de Jesús este evangelio, y dice que hasta ese día seguían circulando esa noticia. La pregunta hoy, en pleno 2020, es: ¿a cuál de las dos versiones le creemos? ¿A cuál de las dos versiones le crees tú? ¿A las mujeres diciendo que Jesús ha resucitado y que está vivo? ¿O a los soldados que dicen que se robaron el cuerpo? Seguramente la mayoría van a decir, pues, o todos vamos a decir, yo le creo a las mujeres. Pero revisemos nuestro comportamiento. Ese es el que nos va a decir si les creemos o no a las mujeres. Fíjense, si nosotros le creemos a los soldados y sabemos que entonces Jesús no resucitó y está muerto, pues entonces nosotros no sabemos que la muerte es el final de todo, que ya no volveremos a reunirnos con nuestros seres queridos y que ahí se acaba nuestra vida, y por lo tanto hay que vivir, hay que disfrutar, hay que gozar, hay que tener placer sin que nos importe nada. Al final de cuentas, pues al morir todo se acaba. Pero si le creemos a las mujeres y le creemos a los cristianos que hoy seguimos defendiendo esta postura de que Jesús está vivo, entonces sabemos que hay una vida después de la muerte, que empieza la verdadera vida. Tenemos la certeza de que podremos reunirnos con nuestros seres queridos si vivimos una vida digna que nos lleve hacia allá. Y entonces eso nos llevará a que nuestro comportamiento del día sea acorde a lo que Jesús nos pide, para poder saber que un día podemos estar junto a Él y junto a nuestros seres queridos en el cielo. Entonces nosotros debemos de demostrar con nuestro comportamiento a quién le creemos. Fíjense, porque por ejemplo, otra vez aplicándolo a nuestra situación actual del COVID-19 y de esta cuarentena que estamos viviendo, si nosotros le creemos a Jesús, entonces es muy diferente vivir la cuarentena encerrados en nuestras casas, saliendo para lo más necesario, con la esperanza de que esto va a terminar, con la esperanza de que no va a vencer esto a nosotros porque Cristo nos va a ayudar. Y entonces vamos a tratar de vivirla de la mejor manera posible, viviendo con nuestros seres queridos, con nuestra familia y con nuestros seres queridos que están lejos, pues a través de las redes sociales estar en contacto, a través de videollamadas, y no vamos a vivir con angustia, porque es diferente estar encerrados con el miedo, con la angustia, viviendo de pleito con los que están ahí, porque vamos a estar en tensión. Eso son dos maneras muy diferentes de vivir esta cuarentena. Si la vivimos con la esperanza de un Cristo resucitado, vamos a tener la esperanza de que vamos a salir de esto y que vamos a poder hacer nuestra vida y valorar la Eucaristía, que no estamos pudiendo tenerla con todo el pueblo.
En cambio, si la vivimos con el miedo, entonces pues la angustia nos va a hacer caer en cosas negativas. Cuando Jesús dice no tengan miedo, lo que nos está diciendo, no le tengas miedo al miedo. No sé si a ustedes les ha pasado o a todos los predicadores les pase. Muchos tenemos miedo a hablar en público, sobre todo las primeras veces. Yo recuerdo que sales a predicar ante un grupo numeroso y empieza uno con miedo, con cierta inseguridad. Pero cuando empieza uno a hablar, cuando empiezas a dar testimonio, cuando eres dócil al Espíritu Santo, pues a pesar del miedo empiezas a hablar y sale el mensaje de acuerdo a lo que Dios tiene previsto. Entonces, no, la situación no es tener o no tener miedo, sino es que ese miedo no nos paralice y que ese miedo no nos haga quedarnos encerrados en nosotros mismos. Como cristianos y seguidores de un Jesús resucitado, tenemos que dar testimonio con una vida de alegría, con una vida de amor, con un camino de esperanza, de que caminaremos por este mundo al encuentro del Señor, como dice el Salmo. Termino como siempre dándote la bendición y esperando que tengas un día lleno del amor de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un afectuoso abrazo.